إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este audio se van a traducir unas clases que dio la profesora Zainab Al-Kateb. Están basadas en la explicación del Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah del tafsir de la Surat Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Allah, el poseedor de vasta misericordia, el otorgador de misericordia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Toda alabanza pertenece a Allah, el Señor de los mundos. Ar-Rahmani Rahim, el poseedor de vasta misericordia, el otorgador de misericordia. Maliki Yawmiddin, el único dueño y poseedor del día de la retribución. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A ti solo adoramos y en ti solo buscamos ayuda para todas las cosas. Ihdina siratal mustaqim. Guíanos al camino recto. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. El camino de aquellos a los que has concedido tu gracia, no el camino de aquellos que se han ganado tu ira, ni el de aquellos que se han desviado. Y la clase empezaba con una pequeña introducción. Si queremos obtener el bien y el beneficio de estas clases, tenemos que renovar nuestras intenciones. Debemos pedir a Allah que nos guíe y tenemos que poner en nuestros corazones la intención de actuar acorde a lo que aprendemos. La bendición del conocimiento es actuar de acuerdo a este, porque el hecho de adquirir conocimiento será una prueba a favor o en contra nuestra. La Surat Al-Fatiha es el capítulo del Corán más importante. Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido este capítulo, esta sura, para ser un pilar en cada una de las rakat de nuestra oración. Lo recitamos al menos 17 veces al día. Cuando recitas Surat Al-Fatiha en tus oraciones, necesitas sentir sus palabras, es decir, necesitas saber qué estás diciendo y entenderlo. Estás pidiendo a Allah y estás alabándolo. Si no sientes esto, es como si no hubieras hecho la oración. Por supuesto, has realizado tus oraciones y no serás considerado como un pecador por no hacerlas, pero ¿qué hay respecto a la recompensa de Allah y su respuesta? Hay un hadith qudsi donde Allah dice: Qusimatis salatu baini wa baini abdi, lo que significa: he dividido la oración entre mí mismo y mi siervo. Cada aleya que tú recitas, Allah te la responderá. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, dijo: puede ser que esperes tan solo unos pocos segundos mientras sientes que Allah ya te está respondiendo. Cuando recitamos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toda alabanza pertenece a Allah, Señor de los mundos. Allah responde: mi siervo me ha alabado. Cuando recitamos Ar-Rahmani Rahim, el poseedor de vasta misericordia, el otorgador de misericordia, Allah subhanahu wa ta'ala responde: mi siervo me ha exaltado. Cuando recitamos Maliki Yawmiddin, el único dueño y poseedor del día de la retribución, Allah subhanahu wa ta'ala responde: mi siervo me ha glorificado. Y cuando dices esto, sientes el honor, la gloria y el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando recitamos Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, a ti solo adoramos y en ti solo buscamos ayuda para todas las cosas, Allah subhanahu wa ta'ala responde: esto es entre yo y mi siervo.
Si le adoras, Él te va a ayudar. Cuando recitamos Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, guíanos al camino recto, el camino de aquellos a los que has concedido tu gracia, no el camino de aquellos que se han ganado tu ira, ni el de aquellos que se han desviado. Allah subhanahu wa ta'ala responde: esto es para mi siervo y de mi siervo es aquello que pide. Allah dará a su siervo lo que pide. Estás pidiendo el bien en esta vida y en la otra, por lo que si Allah te guía al camino recto en esta vida, definitivamente serás guiado al paraíso. Pero ¿quién merece esta respuesta de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Aquel que ni siquiera se ha dado cuenta de que ha recitado Suratul Fatiha durante su oración? ¿Aquel que se queda pensando y preguntándose si realmente la recitó o no, porque no estaba concentrado en lo que decía? No, por supuesto que no. Esto no causa ningún efecto en su corazón, porque él está solamente recitando y nada más. Su mente está en otro sitio sin concentrarse en lo que dice. El Corán es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando lo estás leyendo, estás hablándole a Allah, y Él te da esta oportunidad al menos 17 veces al día. La oportunidad de alabarle y adorarle, la oportunidad de admitir tu tawhid, el monoteísmo, y tu necesidad de su ayuda, la oportunidad de pedirle, porque estás pidiéndole por el mayor objetivo de tu vida, el único objetivo, la única meta, la cual es estar en el camino recto y alcanzar el paraíso. Y ahora la profesora empezaba a explicar aya por aya. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el poseedor de vasta misericordia, el otorgador de misericordia. El Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dijo que lo más probable es que esto no sea una parte de Suratul Fatiha, sino que es una aleya separada, la cual debemos recitar antes de cada sura. Decimos, en el nombre de Allah empiezo, en el nombre de Allah recito el Corán. Bismillahi abda. Ar-Rahman y Ar-Rahim, cuando ambos nombres aparecen juntos, cada uno de ellos tiene su propio significado. Ar-Rahman es el poseedor de vasta misericordia, el poseedor de toda la misericordia. Ar-Rahim es el otorgador de misericordia, es decir, Él es quien otorga su misericordia a sus verdaderos creyentes. Ar-Rahman abarca a toda la creación. Él es misericordioso con toda la creación, incluso con los incrédulos. Sin embargo, Ar-Rahim es específico para los verdaderos creyentes, para los musulmanes. Antes de empezar a recitar Suratul Fatiha, decimos Bismillahirrahmanirrahim. Sin embargo, antes de empezar a comer o desvestirnos, por ejemplo, decimos solamente Bismillah, lo que significa en el nombre de Allah. El beneficio de empezar diciendo Bismillah es que tomas las bendiciones que hay en ello. Las bendiciones vienen del bien y de establecer el bien. Entonces, cuando estás diciendo Bismillah, estás pidiéndole a Allah su bendición por el acto que vas a realizar a continuación. Por eso es importante que entiendamos el por qué lo estamos diciendo. Y la siguiente aleya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La traducción aproximada del significado sería: toda alabanza pertenece a Allah, el Señor de los mundos. Alhamd es alabar con amor, gloria y honor. Para alabar a Allah hay dos condiciones. Como creyente, necesitamos recordar los nombres de Allah y sus atributos, los cuales amamos y apreciamos. Los creyentes verdaderos están contentos con la misericordia de Allah, su fuerza y su justicia. Aprecias y valoras que Allah es misericordioso y perdonador,
Por ejemplo, ¿podrías imaginar que tu Señor no te perdone y te castigue por cada error que cometes? Cometemos errores a diario. Pero Allah es Al-Qarib, el que está cerca, y Alhamdulillah, Él ama cuando le pides. Él es el más justo y aprecia cada uno de nuestros buenos actos. Nada es en vano. Él es tu Señor, el Señor de los mundos. Nada ni nadie puede dañarle u oponerse a Él. Necesitamos recordar todos los nombres, atributos y actos de Allah subhanahu wa ta'ala, los más hermosos actos. Debemos sentirnos felices con cada uno de sus actos, con su justicia, con su poderío, con su conocimiento que todo lo abarca. Vivimos por su misericordia y nos arrepentimos de nuestros pecados debido a la misericordia que Él ha tenido con nosotros al conducirnos al arrepentimiento, así como también nos arrepentimos para obtener su misericordia. No disfrutamos de salud sino por su misericordia, y no entramos al paraíso sino por su misericordia. Cuando tú sientes todo esto mientras estás recitando esta aleya, Alá te responderá: mi siervo me ha alabado. Y la segunda aleya, Ar-Rahman y Rahim, el poseedor de vasta misericordia, el otorgador de misericordia. Debemos reconocer que vivimos solamente gracias a su misericordia. Comemos gracias a ella. Él es quien hace que nos levantemos cada mañana gracias a su misericordia, y todos y cada uno de los buenos actos que podemos hacer se deben a su misericordia. Y la siguiente aleya, Maliki Yawmiddin, traducción aproximada: el único poseedor del día de la retribución. Al-Malik significa el poseedor de todo, mientras que Al-Malik significa el rey. Allah no es solamente el dueño del día de la retribución, sino que Él también es el dueño de toda la creación. Entonces, ¿por qué Allah dice el único dueño del día de la retribución? ¿Y por qué no dice el dueño del universo? Esto es porque Allah, subhanahu wa ta'ala, es el rey hoy, mañana y en el día de la recompensa. Sin embargo, en el día de la recompensa es cuando se hará visible su dominio, su realeza y su absoluta autoridad. Todos los que fueron reyes y altos cargos en esta vida mundana se presentarán sumisos ese día, y los malos serán humillados tanto que incluso no podrán ni levantar su vista. Nadie podrá hablar excepto con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, incluido el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tampoco el resto de profetas, ni los ángeles. Nadie, absolutamente nadie, podrá hablar sin permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Puedes notar su completo dominio y autoridad en ese día? Por esta razón, todos y cada uno de nosotros debemos prepararnos para ese día, porque todos y cada uno de nosotros lo vamos a afrontar. Ese día Allah subhanahu wa ta'ala va a preguntar: Limanil mulk al-yawm, ¿a quién pertenece todo el reino o el reinado hoy? Sin embargo, nadie osará contestar a esa pregunta, porque Allah no les dio permiso, solamente está diciendo eso sin ser una pregunta. Por lo que se responderá a sí mismo: Allahul Wahidul Qahhar, Allah, el único, el todopoderoso. Y la siguiente aleya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Interpretación aproximada del significado. A ti solo adoramos y en ti solo buscamos ayuda. El ya fallecido sabio del Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, escribió un libro llamado Madarij as-Salikin, solamente para explicar esta aleya. ¿Puedes creértelo? Un libro entero solo para esta aleya. En árabe, Iyyaka significa a ti solo, y Na'budu significa adoramos, que es Tawhid al-Uluhiyya.
En árabe esto significa que dirigimos nuestra adoración exclusivamente a Allah y no a otros. Por ejemplo, si tienes un grupo de amigas y le dices a una te quiero, ¿estás indicando con esta frase que la quieres solo a ella? ¿O esa frase deja margen a que también quieras a las demás? Sí, esa frase deja abierta la posibilidad de que quieras también a las demás, por lo que debes decirle te quiero solo a ti. En cuanto a la palabra adoramos, ¿por qué la digo en plural si yo solo soy una sierva de Allah? Porque en realidad somos uno de entre todos sus siervos. Por lo tanto, solo a Él lo adoramos y solo a Él le pedimos ayuda. El ser humano necesita de su Creador para todo. Necesitamos su ayuda para todo, incluso para adorarle. Cuando vamos a rezar, para ayunar, para ser honestos y verídicos, o cuando nos ponemos el hijab, esto es algo que no podemos hacer sin su ayuda. Por lo que debes pedir su ayuda incluso para que Él te capacite para rezar. Si Él no te facilita, ¿cómo vas a poder rezar? No podrás rezar ni adorar a Allah de ninguna manera excepto si Él te guía y te ayuda para ello. Y esto requiere de sumisión por tu parte. Es decir, reconozco que yo puedo adorar a Allah. Reconozco que yo no puedo adorar a Allah si no es con su apoyo y su ayuda. No puedo rezar ni ayunar, ni cubrirme, ni leer el Corán, ni adorarle de ninguna manera, si no es con su ayuda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Es adorar a Allah exclusivamente. La gente pasa su vida preguntándose por qué están aquí, en esta vida. Incluso algunos llegan al suicidio, desesperados por no saber cuál es el objetivo de su vida. Y lo tienen en el Corán, en la primera página del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala lo dijo a todos los profetas anteriores a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, así como a él mismo. Este es el objetivo de nuestra vida. No es comer, no es ver la televisión ni pasar un rato divertido. No. Nuestro objetivo en esta vida es adorar a Allah en exclusiva y buscar su satisfacción, volviendo a Él con sincero arrepentimiento constantemente. Buscar su ayuda en cada momento. Todo eso es adoración y todo esto lleva a un solo camino, al paraíso. ¿Y cómo puedes saber qué es todo lo que ama a Allah y aquello con lo que se complace, es decir, la adoración? Necesitamos conocimiento para ello. Necesitamos aprender y entender lo que estudiamos para poder aplicarlo, ya que no podemos adorar a Allah sin conocimiento. Rezar realizando unos movimientos sin saber por qué, o ayunar porque sí, sin motivo alguno, sin saber por quién estás rezando o ayunando. La adoración es cumplir con todos los mandatos de Allah y evitar todo lo que Allah ha prohibido. ¿Cómo podemos hacer todo eso sin conocimiento? Por ejemplo, a veces se nos presentan ocasiones en las que queremos complacer a alguien y no conocemos sus gustos. Queremos hacerle un regalo, por ejemplo, pero no sabemos qué le gusta. ¿Qué hacemos entonces? Preguntamos a sus más cercanos qué gustos tiene esa persona porque queremos saber cuál es la mejor manera de complacerla. Esto es lo que pasa cuando queremos complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos de hacerlo con el conocimiento de qué es lo que le complace. Debo buscar el conocimiento de sus órdenes y prohibiciones para así hacer lo que le gusta y de la manera en que le gusta. Por esto le pedimos que nos guíe y nos dé el conocimiento beneficioso, aquel sobre el que podemos y debemos actuar. Adorar a Allah subhanahu wa ta'ala no es únicamente rezar y ayunar, sino que es seguir aquello que complace a Allah en cada situación de tu vida. Tu único objetivo es saber cómo complacer a Allah, y complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, complacerás a tu marido, a tu madre, a tus hijos. ¿Y por qué? Porque todos los mandatos que Allah hizo descender con la revelación respecto al marido, los padres y los hijos, no traen más que honor hacia ti y hacia ellos. Por lo tanto, obedeciendo a Allah, le complaces a Él también.
y a ellos. Luego, Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena obedecer a nuestros maridos en el bien, así que lo hacemos complacidas. Pero ¿qué pasa si nuestros maridos nos ordenan desobedecer a Allah? Y se nos ordenan quitarnos el hijab o cualquier otra cosa prohibida. Entonces no gracias. No quiero esta humillación a la que me quieres someter. Es humillante no obedecer a Allah para obedecer a alguien de la creación. Además, en estos casos donde un ser humano nos obliga a hacer algo prohibido, no debemos pensar en cómo decirle que no lo harás o que esta persona se va a enfadar. No. Debes ser amable con ellos cuando les digas que no les obedecerás, pero debes estar contenta o contento de que has tomado una gran decisión, la de obedecer únicamente a tu Señor. ¿Por qué? Porque Allah solo te prohíbe las cosas que son dañinas y malas para ti. Por lo que si sabes esto, siempre tendrás claro qué decisión tomar. Y la siguiente aleya, Ihdina sirata al-mustaqim. Interpretación aproximada del significado, guíanos al camino recto. Cuando decimos Ihdina sirata al-mustaqim en esta sura, Allah nos enseña cómo pedirle. Por eso, antes de empezar con la explicación de esta aleya, es muy importante parar y reflexionar sobre el orden de las aleyas en esta sura. Si te fijas, las 3 primeras aleyas eran una completa alabanza a Allah subhanahu wa ta'ala. Y después, en esa siguiente, le pedimos Ihdina sirata al-mustaqim, guíanos al camino recto. Por lo que empezamos siempre las súplicas alabándolo, y después le pedimos y le suplicamos por sus bellos nombres, y elegimos en cada una de nuestras súplicas el nombre que más convenga a nuestra petición. Entonces, si estás pidiendo a Allah que te perdone, elige sus nombres relacionados con sus atributos de misericordia y perdón. Por ejemplo, Al-Ghafur, el perdonador. Primero, necesitas amar y entender los nombres de Allah para que tu corazón y tu lengua tengan la habilidad de alabarlo. Si pedimos a la gente que alabe a Allah, muchos de ellos no serían capaces. Muchos dirían, Alhamdulillah, toda alabanza es para Allah, o Subhanallah, glorificado sea Allah. Pero eso es todo, no serían capaces de alabar a Allah por sus bellos nombres, sintiendo estos nombres mientras los pronuncian. No a todo el mundo se le concede esta gracia. Entonces, Allah primero nos dijo que le alabemos. Después de alabarlo, necesitamos pronunciar y afirmar nuestro tawhid, la unicidad de Allah, el monoteísmo. Y también necesitamos admitir nuestra culpa, como por ejemplo el profeta Yunus, alayhi salam, la paz sea con él, cuando estaba dentro de la ballena y suplicó: no hay nada ni nadie digno de adoración excepto tú, glorificado seas. Ciertamente he sido de los injustos. Por lo que respondimos a su llamada y lo libramos de la angustia. Así es como libramos a los creyentes. Aquellos que creen en la unicidad de Allah, se abstienen del mal y realizan acciones virtuosas. Surat al-Anbiya, aya 87 y 88. Él citó en esta súplica su injusticia, la injusticia consigo mismo. Reconoció que él estaba en un error. Por eso debes decirle a Allah que lo amas. Debes incluir en tu súplica tu tawhid, como por ejemplo en la aleya número 4 de la Surat al-Fatiha. Estás reconociendo que eres débil y necesitas su ayuda. Sin Allah no eres nada.